Les saluda Paco Macías. Hoy vamos a recordar a un señorón de la música norteña, al genial Piporro, hombre versátil, locutor, maestro de ceremonias, cantante, actor de cine, guionista, compositor y hasta se daba tiempo para producir y dirigir películas. Era todo un deleite verlo cantar y bailar su singular taconazo. Acompáñenme a un recorrido por su vida y sin más demora les digo que corría el año de 1921. Nuevo León lo vio nacer, acunado en un lugar llamado Los Herreras, que era una villa ganadera fundada en el siglo XIX. Su familia se mudaba con frecuencia a diversas ciudades fronterizas. Eulalio era el mayor de los 5 hijos que tuvieron Pablo González y Elvira Ramírez, sus amados padres. Vivieron en el poblado Los Guerra. Luego se fueron a otro lugar llamado Guerrero, que con el tiempo quedó cubierto por la presa Falcón. Desde niño lo sedujo la radio. También quedó como petrificado por la emoción al ver por primera vez una película en la pantalla grande. Dicen que cuando los espectadores estaban en aquella sala, cuando apareció el ferrocarril que venía en la escena, todos salieron corriendo despavoridos de aquel lugar. Eulalio González se fue a Monterrey a la edad de los 11 años. Ahí seguiría sus estudios. Cursó en el Instituto Lawrence y entre sus compañeros de aula figuraba quien se convertiría años después en el genial pintor y caricaturista Abel Quesada. Fue uno de sus primeros amigos. Con el tiempo, Eulalio conquistaría con su simpatía natural a personajes de la talla de Carlos Monsiváis, José Pagés Yergo, Germán Dehesa, Óscar Chávez, entre otros. Incluso Eulalio gustaba mucho de la caricatura. Cuando se iba de pinta en la escuela, hasta dibujos le hacía a la gente y ganaba algunos centavos. Cuando terminó la secundaria, su padre quería que fuera médico. Eulalio se inscribió en la universidad, pero fue suspendido por 1 año por participar en una huelga. En ese tiempo estudió contabilidad y hasta se tituló, pero sus pasos le llevarían por otros rumbos. Entró a trabajar al periódico El Porvenir. Ahí aprendió a redactar notas periodísticas, a la vez que estudiaba en una academia regiomontana. Y por una casualidad llegó a una estación de radio. Tuvo la oportunidad de dar un discurso y el dueño de la estación quedó fascinado. Eulalio tenía una labia tremenda. Su gracia se ganó al público. Nació para la radio, se dijo entonces. Tenía Eulalio 21 años de edad. Su vocación quedaba al descubierto durante sus entrevistas y conducción de programas y eventos. Todo personaje importante que llegaba a Monterrey era entrevistado por el joven Eulalio. Era hábil para improvisar, algo que es muy difícil en la radio. Sabía enfatizar la voz a la hora de anunciar algo. Además, tenía presencia con su bigote pulcro y bien recortado. A los 23 años, empacó sus sueños junto con lo poco que había ahorrado y se lanzó a probar suerte a la Ciudad de México. Eran los años 40.
la época dorada de la radio. La XCW había nacido en los fabulosos 30. Se dice que empezó con 3 locutores, 3 telefonistas y un ayudante, y se consolidó como la voz de la América Latina desde México. Se presentaban en aquella época grandes artistas y excelentes programas, como El Estudio de Agustín Lara. Nostálgicos eran sus comerciales, anunciando los cigarros Casinos Imperiales y los refrescos Gran Mr. Q. Las radionovelas cautivaron la atención y el corazón de los capitalinos. No había hogar donde no se escucharan las emocionantes historias, con los clásicos efectos y ruidos para ambientar la narrativa de los locutores. Eulalio llegó a esta gran metrópoli cuando la W ya se encontraba en la calle Ayuntamiento. En sus espaciosos estudios se realizaban programas de concursos. Eran un agasajo, como aquel llamado el Colegio del Amor Glostora, donde los concursantes tenían que redactar una declaración de amor que hiciera suspirar a la dama de sus sueños. Y Eulalio se las pintaba solo para eso. Se inscribía y ganaba. Y cuando le dijeron que no podía concursar tantas veces, mandaba a otro con su texto y se repartían el premio. Se las ingeniaba para ganar los pesos que aliviaran su hambre y el alquiler de la casa de asistencia, donde vivía en la calle Luis Moya. Se instaló ahí para estar cerca de la estación XEW y probar suerte cada día para ser escuchado en busca de una oportunidad. Pero no fue nada fácil. Tocó tantas puertas como pudo en busca de empleo. Llegó a Radio Continental. Ahí fue contratado. Conoció a los locutores Daniel Alcaraz y Manuel Tamés Régulo. Luego llegaría para Eulalio la oportunidad de incursionar en la XEB, la B grande de México. Ya tenía 2 trabajos al mismo tiempo. Salía de una emisora y corría a otra. Trabajaba en cabina, anunciando comerciales. Habría que recordar a la XEB como otra de las grandes radiodifusoras en México. Era famoso el cancionero Picot o el programa Pardaverías con el genial Joaquín Pardavé. También Cantinflas pasó por allí con una serie humorística. ¿Y cómo olvidar al Panzón Panseco? Esa emisora surgió en 1923 gracias al dueño de la cigarrera, El Buen Tono. Allí nacieron las crónicas taurinas de Jorge Marrón, el célebre Doctor IQ, quien se hizo famoso con sus programas de concursos. Y fue justo en la época que llegó Eulalio a la B grande, cuando Pedro Infante acababa de ser contratado para cantar en la radio. Las carreras de 2 grandes artistas se cocinaban a fuego lento. Eulalio y Pedro se conocieron en un programa donde coincidieron en la radio. El dinero que ganaba Eulalio como locutor en las 2 estaciones no le alcanzaba para cubrir sus gastos de manutención. Pasó días aciagos. Caminaba durante horas por las calles de la ciudad para no gastar en tranvías y poder pagar la renta. Una mañana hizo su equipaje y se dirigió
a la estación Buenavista para tomar el tren rumbo a su añorado Monterrey. Lo aceptaron en su antiguo trabajo en la estación de radio y muy pronto se vio en medio de una nueva faceta como maestro de ceremonias, que era una actividad que comenzaba a ponerse de moda. Debutó con bombos y platillos en un lugar llamado El Patio, en Monterrey. Pero Eulalio no dejó su actividad como locutor y anunciante. Luego ingresó a otra de las emisoras más importantes de aquella ciudad regia. En esa época, una conocida perfumería patrocinaba atractivos concursos frente a su almacén en plena calle, y donde los participantes podían ganar varios productos, como brillantinas, cremas, cosméticos o lociones. Lo atractivo de esos concursos es que se presentaban artistas en vivo, que eran llevados por la estación de radio. Eulalio conducía los concursos a toda voz y con su gracia natural. Los mirones se acercaban atraídos por la música y los artistas y para ver las peripecias de los participantes. Entre esos espectadores surgió un joven que constantemente acudía para ver si tenía suerte en ganarse algo. Era nada menos que David Reynoso, quien había viajado desde su natal Aguascalientes hacia Monterrey para buscar suerte como torero. Eulalio y David se hicieron muy buenos amigos y se la pasaban a todo dar en los shows donde Eulalio era maestro de ceremonias. Eran unos jovenazos, ligaban a guapas turistas y bailaban al ritmo de blues y congas. Eulalio ya cantaba y hasta declamaba poesías, acompañado al piano. También interpretaba boleros y lo contrataban con frecuencia para anunciar bailes en Laredo, que eran amenizados por grandes orquestas, como la de Javier Cugat. Y aunque las oportunidades de trabajo no le faltaban en la locución, no quitaba el dedo del renglón para regresar a la Ciudad de México. Se aferraba a la XEW. Era un sueño que quería realizar. Lo intentó una y otra vez. Su lucha fue tenaz. No se daba por vencido. En mayo de 1950 había un gran número de locutores que hacían fila para una audición en la W. Eulalio pasaba las noches afuera de la estación para ver si algo se le daba. Una tarde vio llegar a Pedro Infante, quien lo reconoció y lo hizo pasar a su camerino. Pedro ya era famoso y nunca perdió su sencillez. Ayudó a Eulalio a conseguir trabajo como maestro de ceremonias en un lugar llamado Argel, donde comenzó a cobrar un sueldo decoroso. Ya tenía techo y alimento, y se daba uno que otro lujo. También gustaba comer en buenos lugares. Asistía al Teocalli, donde Antonio Aguilar era maestro de ceremonias. Le llegó la oportunidad en la XW y fue gracias a una afortunada suplencia. Le pidieron que sustituyera a un actor dramático. La audición fue exitosa y fue así como Eulalio comenzó su carrera actoral. Con el paso de las semanas, cobró fama como actor en programas radiofónicos.
Ya había conocido a artistas como Irma Dorantes, Narciso Busquets y al mismo Chabelo. Eulalio aprendió a manejar la voz para hacer papeles de viejitos o adolescentes. Le tocaba grabar con personajes como Luis Manuel Pelayo. El humor de ambos artistas los hacía divertidos. Las luminarias de aquella época se la rifaban en serio. Los programas eran en vivo. No existía el playback. Pedro Infante prefería aprenderse sus diálogos de memoria ante el temor de equivocarse. Y otro de los actorazos que influyeron en la naciente carrera de Eulalio fue el galán de cine Arturo de Córdoba. En una ocasión, este actor abandonó muy molesto la grabación de una serie estelar. Dijo que el libreto le parecía mediocre. Eulalio fue lanzado al ruedo para suplirlo y salió triunfante. Hasta Arturo de Córdoba lo recomendó para más capítulos de esa serie. Pero también el actor y cantante Fernando Fernández se fijó en el talento de Eulalio y gracias a sus recomendaciones, el artista norteño intervino en la película La muerte enamorada, donde también actuaron el mismo Fernando y la hermosa Miroslava. Ese fue el debut fílmico de Eulalio González. En aquella cinta hizo su debut también en cine Mauricio Garcés. Eulalio seguía adelante como actor de radionovelas y fue precisamente en la serie Ahí viene Martín Corona donde se dio a conocer como Piporro, papel en que daba vida a un viejito. Pedro Infante era la figura estelar. Hicieron una pareja formidable, muy gustada por los radioescuchas. Se supo luego que el papel del Piporro era en un principio para Fernando Soto Mantequilla, pero al escuchar Pedro la voz de Eulalio en la audición, se decidió por él. Cosas del destino. Ese programa radiofónico fue un exitazo. Y las aventuras de Martín Corona llegaron a la pantalla grande. Después vino el éxito de la segunda parte de esa película. Vuelve Martín Corona, también llamada El enamorado. En ambas cintas, el público disfrutó de la belleza de la entonces jovencita, Sarita Montiel. Piporro se encargaba de la parte graciosa con su personaje de viejito norteño. Hay que señalar que el director Miguel Zacarías y el reconocido fotógrafo Gabriel Figueroa fueron quienes apadrinaron, junto con Pedro Infante, el inicio de la carrera en cine de Piporro. Cuando terminaban de grabar en los estudios Churubusco, Pedro y Piporro se iban a la radio o al teatro a cumplir con más compromisos de trabajo. Piporro ya tenía 29 años de edad y un porvenir maravilloso. Era ya un artista de cine y radio en su época dorada. 7 años después, en 1957, Piporro se casó con su bella novia, Tina Ballí, quien vivía en Monterrey y quien le dio 5 hermosos hijos. La carrera de Piporro siguió viento en popa, en un medio en el que tuvo que trabajar muy duro para conseguir papeles. Incluso Miguel Zacarías lo alentaba a escribir sus propios guiones, al conocer el talento de Piporro para ello. La vida de los artistas en aquella época era ardua. México tenía una creciente actividad en cine, radio y teatro,
apenas comenzaba la televisión. Piporro fortalecía sus tablas escénicas. En el Teatro Esperanza Iris conoció al inolvidable Jesús Martínez Palillo. Ambos artistas actuaron en el Follies y fue Palillo quien lo bautizó como el rey del taconazo por su forma de bailar al estilo norteño. Esa canción inspiró a Dámaso Pérez Prado a componer el mambo del taconazo. En el cine, Piporro alternó con grandes artistas. Además de Pedro Infante, también compartió créditos con los hermanos Soler, Pedro Armendáriz, Luis Aguilar, David Reynoso, y con las hermosas María Félix, Rosita Quintana, María Antonieta Pons, Lorena Velázquez, Ana Berta Lepe, Lucha Villa, muchas estrellas más. Por cierto, junto con David Reynoso, Piporro hizo un espectáculo cómico taurino en la Plaza de Toros de Monterrey, donde también los acompañaba Lucha Villa en su faceta de cantante. Aquel espectáculo se llamaba Toros en el Teatro y Teatro en el Ruedo, y fue en aquellas faenas donde Piporro conoció a Eloy Cavazos cuando era un muchacho. Hasta se prestaba a hacer su toro para que el cómico aprendiera a dar capotazos. Con los años, aquel joven ayudante se convertiría en uno de los grandes toreros de México. Eulalio González Piporro filmó 74 películas, de 1951 a 1990. Fue feliz trabajando en la famosa Caravana Corona, trampolín a la fama de muchos artistas. Recorrían el país llevando a una constelación de estrellas. Algunas de ellas se daban a conocer, como Enrique Guzmán, César Costa, Manolo Muñoz, Alberto Vázquez. Todos viajaban en un camión de norte a sur haciendo hasta 3 funciones diarias en los lugares que visitaban. Rica experiencia para Piporro fue conocer en aquella caravana a figuras como Manolín y Chilinsky, Javier Solís, Pedro Vargas, Toña la Negra, Álvaro Carrillo y otros figurones. Ese tipo de caravanas fueron la cuna del espectáculo en México, y fue en esos recorridos artísticos donde Piporro ganó más dinero que en el cine. El contacto con el público era directo, fiel, sincero. En esos trayectos, Piporro aprendió y consolidó su carrera. Actuaba en vivo en muchos lugares. Sus canciones y corridos sorprendían al público por su fantástico humor. Fue amigo de Fernando Z. Maldonado, quien lo alentó a grabar discos, y sus canciones siguen en el gusto del público que lo recuerda con muchísimo cariño. La vida del Piporro estuvo llena de alegrías y sinsabores, pero retrata a un hombre que nunca se dio por vencido, pese a las piedras que hicieron difícil su camino.
Eulalio González, Piporro, enfrentó la muerte de Tina en 1985. Casi 30 años duró su matrimonio. Sus nietos le alegraban la existencia. Después, Piporro se fue a Nuevo León a hacer vida campirana. Disfrutaba de su casa, de sus tierras, hasta que la muerte lo sorprendió en 2003, cuando Piporro contaba con 82 años de edad. Su figura quedó impregnada en el alma de las chulas fronteras, como su canción, al igual que su inmortal taconazo. Y hasta aquí esta historia. Hasta la próxima, amigos.